hombre muy mayor que está en su lecho de muerte, rodeado de gente muy joven, porque en esa época la edad media de vida eran 30 años, y este hombre va a cumplir 100 dentro de poco, tiene 96. Entonces, alrededor de su personalidad hay una gran preocupación por parte de todos los religiosos y por parte de todo el mundo, porque resulta que es el Papa y se está muriendo el Papa. Entonces estamos en un castillo, en Peñíscola, en la provincia de Castellón, y don Pedro de Luna, que es el nombre del personaje, que tiene 96 años y que se está muriendo, no quiere morirse, rodeado de cardenales y rodeado de sacerdotes y rodeado de todo el mundo. Grita que no puedo morirme, Señor, no permitas que me muera, porque conmigo muere el último Papa y conmigo muere la Iglesia. Entonces nos vamos al principio de la historia y estamos en Roma, y resulta que va a haber un cónclave para nombrar al nuevo Papa, porque los papas estaban en Aviñón, en Francia, y Roma quería que volviesen a Roma, porque el papado pues era una gran fuente de ingresos y ya estaba bien que si eran franceses los papas se llevasen el papado a Roma. Bueno, y entonces empieza la elección del nuevo papa. Hay 12 cardenales que van a votar, están divididos en grupos, los franceses y los italianos sobre todo, y hay un español joven que es este Pedro Luna, que también tiene que votar. Entonces empiezan a oír unos murmullos fuera y hay una multitud en la calle, airada, cada vez más peligrosa, que empieza a gritar que o nombran un papa italiano o que los matan a todos. Entonces, en estas circunstancias, Pedro de Luna, el español, propone, dice, bueno, si nos matan a todos, pues no hay papa nuevo. Vamos a hacer una cosa, vamos a nombrar a un italiano momentáneamente para que no nos maten, que el italiano salga al balcón, diga que es el papa, no tiene ningún valor esta votación, y dentro de 15 días nos reunimos en Aviñón y allí votamos en libertad. Entonces todos los cardenales lo aprueban, y el italiano que tenían más a mano, que era pues el de Bari, el arzobispo de Bari, le nombran y le dicen, oye, esto es de mentiras, dentro de 15 días votamos en Aviñón. Bueno, y entonces sale al balcón el italiano, el pueblo grita, ya tenemos papa, y todo se arregla y no los matan. Y 15 días después en Aviñón pues llegan todos, menos el italiano, que se ha quedado en Roma, y manda una misión diciendo que él no tiene nada que votar porque ya le han elegido papa, y que él es el papa, que se dejen de votaciones porque los de Aviñón ya le han elegido a él y no sirve para nada la cosa. Entonces este aragonés, que había nacido en Illueca en 1378, monta en cólera y dice, esto no puede ser, este señor nos engaña, es un farsante, tenemos un papa farsante y vamos a arreglar la situación urgentemente. Entonces se elige en Aviñón a un francés y ya hay dos papas, el de verdad, que es el de Aviñón, y el italiano, que es el de mentira. Pero los italianos rápidamente se organizan y empiezan a decir que los de Aviñón son unos farsantes y que ellos son los de verdad, y que los de Aviñón son los antipapas, que es una expresión que tiene cierta fortuna, y entonces la Iglesia empieza a quedar dividida en dos. Como siempre, la parte económica de la historia me importa mucho, y entonces Castilla, Aragón, Francia se ponen del lado de los de Aviñón, y Sicilia y la parte de Italia se pone al lado del italiano, y tenemos dos iglesias enfrentadas, y encima, para colmo de males, el de Aviñón se muere, el auténtico, y hay otra nueva elección en donde sale elegido Pedro de Luna, el español, el de aragonés, nuevo papa auténtico. Bueno, y entonces el aragonés, que es el colmo de la tozudez y el colmo de la constancia y la nobleza baturra, pues decide recaudar dineros para ir a Roma a quitar al farsante que no se quiere quitar.
y se organiza pues una escuadra con unos barcos y se arman a unos soldados y se prepara una expedición para ir a Roma a echar al mentiroso, al Papa de mentiras. Bueno, y entonces, como siempre, pasan cosas muy extrañas en el Mediterráneo. Hay unas tormentas y unas borrascas y esa armada invencible pues queda vencida por las olas y destrozada. Total, que el Papa de Roma sigue siendo Papa, y entonces el español traslada su sede a Peñíscola, porque de Aviñón, por ser español, la pasa a la parte suya, y hay un papa que es el auténtico en Peñíscola y hay un papa farsante en Roma. Bueno, y entonces empiezan a pasar los años, todas las gestiones diplomáticas fracasan. Hay un tercer cardenal que dice que para aclarar la situación, que por favor los dos papas renuncien y dejen de ser papas, y se hace ya una votación para elegir al de verdad, que sería un tercero, con lo cual el lío se completa mucho más. Y entonces el Papa español, con embajadores y con una serie de personas que van a Roma y no consiguen nada, y bueno, pues empieza a observar que cada vez tiene más años y que la Iglesia está dividida y que esto es una vergüenza y que hay que arreglarlo como sea, ¿no? Bueno, y entonces pues la película tiene una segunda parte, que es la intimidad de un hombre pensador y solitario que ve que si él se muere se acaba la Iglesia, y entonces pues pone todos sus remedios y sus esfuerzos para no morirse, y entonces pues cuando ya tiene 96 años pues se muere. Bueno, y entonces resulta que muere el último papa, que encima le llaman el antipapa. Bueno, pues y luego ya la continuación de la historia es que los sucesores del papa italiano, del falso, son los que arreglan la situación muy italianamente, y entonces la Iglesia sigue siendo la continuación del que fue farsante. Entonces, bueno, pues hay unos concilios y unas teorías y unos arrepentimientos y unos intentos de arreglo, pero la verdad es esa, que el último papa fue un aragonés que murió en Peñíscola en 1414 y que se llamaba Pedro Luna.